Es un domingo de febrero de 1965, 8 de la mañana. El autobús de la Flecha Roja acaba de dejar a una familia frente al jardín central de Ixtapán de la Sal. El papá lleva la Kodak colgada al cuello y una gabardina que no va a necesitar. La mamá sujeta la mano del más chico. Los dos niños ya tienen puesto el traje de baño debajo del pantalón corto, y la canasta con las tortas viene un poco chueca porque hubo curvas cerradas en toda la bajada de Tenango. Cruzan la avenida hacia Los Borbollones. Huele a azufre tibio, a jacaranda mojada, a piloncillo derretido en los puestos. Suena la marimba desde el hotel del Boulevard. 3 pesos cuesta el trencito. 12, la entrada al balneario. 18, la comida corrida en la fonda que hay junto al mercado municipal. La familia entera pasa el domingo entero por menos de lo que gasta hoy un solo turista en el estacionamiento del parque acuático. 60 años después, esa misma familia ya no vuelve. Sus nietos van al parque privado, pagan la entrada premium, comen en la cadena norteamericana y regresan a casa sin haber pisado el pueblo viejo. Y hay una razón concreta para eso. Hay un nombre, hay 3 concesiones y hay una cifra de agua que casi nadie conoce y que explica por qué el balneario de todos se convirtió en el balneario de unos cuantos. Antes de 1940, Ixtapán de la Sal era un pueblo de campesinos con manantiales calientes. El agua salía del suelo a 38 grados, con olor a sales y minerales, y los enfermos de reumatismo llegaban a pie desde Toluca con muletas y esperanza. El municipio había levantado en 1939 una alberca sencilla, con unas cuantas pozas de baño, y eso era todo. En 1941 apareció Arturo Alfredo San Román Chávez. Era guanajuatense de origen, empresario maderero de oficio, y traía 2 cosas que el pueblo no tenía: capital propio y amistades en el poder político federal. Sus críticos lo bautizaron el Rapamontes, por el negocio de talamontes que había hecho fortuna en el Bajío antes de la guerra. Pero San Román vio algo distinto en aquel pueblo del barrio de San Gaspar. Vio un balneario privado, un hotel de lujo y una industria entera brotando de un manantial ajeno. Le costó 6 años montar la operación y necesitó a 2 hombres muy poderosos. El gobernador Isidro Fabela, que dirigió el Estado de México entre 1942 y 1945, endosó personalmente las obras y le facilitó permisos, terrenos y contactos. Y el presidente Manuel Ávila Camacho firmó lo que hacía falta. El 17 de septiembre de 1947, la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos concesionó por 50 años los Borbollones de San Gaspar a favor de San Román, los 2 manantiales de mayor caudal del pueblo, concesionados a un particular, por medio siglo. Fabela intercedió ante su amigo el presidente firmó, el pueblo se enteró después. La carretera federal Toluca-Ixtapán ya funcionaba desde 1945. Fabela la había impulsado dentro del mismo programa de infraestructura. Al año siguiente vino el decreto, Ixtapán de la Sal, zona turística oficial del Estado de México. Todas las piezas encajaban en el mismo tablero. San Román levantó el Hotel Ixtapán sobre el bulevar que hoy lleva su nombre, y su primera esposa, Sara de San Román, montó adentro algo que México no había visto, el primer spa del país. Contrató especialistas extranjeros para capacitar al personal local. Trajo métodos europeos de fisioterapia, tinas romanas de mármol, envolturas de barro caliente, mascarillas minerales. El Hotel Ixtapán se orientó desde el primer día al mercado norteamericano. Vuelos desde Los Ángeles, estancias de 2 semanas, huéspedes que pagaban en dólares por descansar del frío californiano en pleno enero. Al lado del hotel para extranjeros, la vida cotidiana del pueblo también cambiaba. Un domingo cualquiera de aquellos 60, el jardín central se llenaba de familias venidas desde Toluca, desde Cuernavaca, desde la Ciudad de México, desde Taxco, desde Cuautla. Salían los autobuses de la terminal Observatorio cada 2 horas por la línea Flecha Roja. 2 horas de camino de tierra caliente y ya estabas en Ixtapan. La gente comía en fondas de 20 pesos, tomaba agua de lima helada en el mercado, subía al trencito, se metía a Los Borbollones a mediodía. Los niños compraban dulces de pepita de calabaza. Las abuelas compraban cazuelas de barro y ates de guayaba. Los papás se hacían la foto con la escultura de la Diana Cazadora que preside la entrada del Boulevard. En los años 30, apenas el 1% de la población municipal vivía del turismo. Para los 50, ya era el 12%.
y siguió subiendo hasta que casi todo el pueblo dependía de las visitas del fin de semana, directa o indirectamente. San Román cosechaba, y con él cosechaba medio pueblo. Entre 1947 y 1981, según los estudios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre el ciclo de vida turístico de Ixtapán, el flujo de visitantes creció a una tasa media anual del 38.7%, cifra que muy pocos destinos mexicanos han alcanzado en la historia. Ixtapán estaba en su mejor momento. El pueblo se llenó de posadas familiares, restaurantes, tiendas de artesanía, dulcerías. La gente que antes sembraba maíz de temporal, ahora rentaba habitaciones con desayuno incluido. Los talladores de madera de Los Naranjos vendían más que nunca. Las alfareras de Tecomatepec se hicieron pequeñas empresas de vajilla y florero para hotelería. Los músicos tocaban en los patios de los hoteles hasta la medianoche. Todo giraba alrededor del agua caliente que salía del subsuelo volcánico del Nevado de Toluca. Lo que San Román estaba levantando dentro de su boulevard era distinto de lo que el pueblo estaba levantando afuera, y ese detalle importaría más adelante. Por ahora, todos avanzaban juntos, cada uno con su parte del pastel. En 1956, el gobierno municipal redactó su propio reglamento del Comité de Administración del Balneario Municipal, y con eso quedó como administrador formal de sus propios manantiales, los de Santa Catarina, los del pueblo llano. Le daba ingresos importantes año con año, le daba una razón para no pelearse con la familia empresaria, y les daba a los dos algo parecido a la paz durante 2 décadas. Un domingo de 1965, todavía se podía llegar sin reservación, encontrar mesa en cualquier fonda, meterse a los borbollones al mediodía y regresar a casa por la noche con 12 pesos de saldo en el bolsillo. Un domingo de 1968, un domingo de 1971, un domingo de 1974, la misma escena, la misma democracia del agua tibia, la misma sensación de que el pueblo era del pueblo. Pero en el otro lado del país estaban cavando en la selva. Junio de 1969. El Banco de México crea un fideicomiso llamado Infratur, con la misión de rediseñar de raíz el mapa turístico nacional. Se hacen estudios de campo, se recorre el país y se elige a dedo. La esquina caribeña deshabitada de Quintana Roo será el próximo destino insignia de México. Se llamará Cancún. En marzo de 1974, Infratur se convierte en Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En septiembre de ese mismo año, se abre el primer hotel del Caribe mexicano, el Playa Blanca. Con él arrancan 2 más, 332 habitaciones en total, y todo el aparato federal empujando detrás, con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y con Fonatur haciendo de propietario, urbanizador y gatekeeper de la tierra al mismo tiempo. Ese fue el año en que empezó a morir el domingo familiar de Ixtapán de la Sal, aunque el pueblo tardaría muchos años en enterarse, porque el Plan Nacional de Desarrollo Turístico que impulsó Luis Echeverría y que continuó después López Portillo, no se limitó a Cancún. Trajo también Ixtapas y Guatanejo, Los Cabos, Loreto y Huatulco, los llamados Centros Integralmente Planeados. La política del Estado mexicano, la Banca de Desarrollo Nacional, los préstamos internacionales del BID, la promoción exterior en Estados Unidos y en Europa, todo se volcó hacia la costa, hacia el mar, hacia el turismo de divisas fuertes. Ixtapán de la Sal se quedó afuera del plan federal por completo. Ninguno de los CIP le tocó. La infraestructura de nueva generación se derramó en la costa. El aeropuerto internacional lo hicieron en Cancún, con 4 pistas y torre de control. Los folletos que la Secretaría de Turismo repartía en Nueva York, en Los Ángeles y en Chicago hablaban de Los Cabos, de Huatulco, de Ixtapas y Guatanejo. A Ixtapán de la Sal la dejaron con lo que ya tenía: una carretera federal de 2 carriles, una familia empresaria dueña del agua caliente y una clientela regional que llegaba en autobús desde el Altiplano Central los sábados por la mañana. Y aquí conviene decir algo que la audiencia probablemente no sabe. Un dato que explica por qué el declive de Ixtapan no fue accidente ni mala suerte, y por qué el pueblo se quedó cada vez más pequeño frente al negocio privado que crecía a su lado. Según los datos del propio Archivo Histórico Municipal, publicados por la doctora Graciela Cruz Jiménez y su equipo de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, el caudal total de agua potable del municipio se reparte hoy en 13 concesiones vigentes. La empresa Nueva Ixtapán S.A., propiedad de los San Román,
recibe 158.7 litros por segundo. El organismo público municipal, el que abastece de agua al pueblo entero, a las escuelas, a los hospitales, a las milpas, recibe 16.2 litros por segundo, casi 10 veces menos. Lo diré con otras palabras, para que se entienda. Una sola familia controla, día y noche, cerca de 10 veces más agua que la que le llega al pueblo completo para beber, cocinar, bañarse, regar. Y esa asimetría no es de ayer. Empezó con las concesiones de 1944 y de 1947, se consolidó con las renovaciones federales y se ha mantenido desde entonces por acuerdo tácito entre la familia empresaria y los gobiernos estatales del Estado de México, uno tras otro. La familia mexicana de clase media, mientras tanto, empezó a descubrir la playa en serio. Ya no la de Acapulco, que también entraba en declive por saturación urbana y por deterioro de la bahía. La otra, la nueva. Cancún, arena blanca, mar turquesa, hoteles con aire acondicionado y buffet libre. Se pagaba caro, pero se sentía diferente, se sentía moderno, se sentía primer mundo. Los niños de aquellos domingos de Ixtapan crecieron, se casaron, tuvieron hijos, y a esos hijos los llevaron a la Riviera Maya en avión, con maleta rígida. En 1977 murió Arturo Alfredo San Román Chávez, a los pocos meses de haber cumplido los 80 años. Heredaron sus dos hijos, Roberto y Arturo San Román Biederker. Uno se quedó con el hotel y la constructora, el otro con el balneario y la concesión de las aguas termales. La dinastía apenas empezaba su segunda generación. Y en septiembre de 1982, la devaluación del peso terminó de cerrar el ciclo del turismo interior. Entre 1982 y 2003, la misma investigación académica que documentó el auge, documenta lo que pasó después. 2 décadas seguidas de estancamiento absoluto. La tasa media anual de crecimiento de visitantes cayó al 0.6%, prácticamente cero. 21 años en los que Ixtapan de la Sal existió sin crecer, sin renovarse, sin ideas nuevas. Los mismos coches del sábado por la mañana, los mismos precios ajustados por inflación, los mismos toboganes de fibra descolorida por el sol. En 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la concesión original de 1947 se renovó por 25 años más. Se cumplió el plazo original con puntualidad de reloj, y el gobierno federal lo prorrogó sin sobresaltos ni consultas al municipio. El acuerdo con el ayuntamiento, según reconoce el propio cronista de Ixtapan de la Sal, Ismael Medina, era que la familia aportaba obra pública, escuelas, calles, canchas de básquet, a cambio del agua. En el pueblo, mientras tanto, empezaban las primeras temporadas graves de escasez doméstica en los barrios altos. Y la gente aprendía a hacer sus cuentas en silencio. En 1986, el gobierno del Estado de México y los San Román abrieron el Parque Acuático Ixtapan. Se anunció como el más grande de América Latina. Toboganes gigantes, alberca de olas artificiales, trencito eléctrico, castillo de la fantasía, barco pirata para los niños, río artificial para dar la vuelta en llanta. La idea la impulsó Arturo San Román Biederker. Quería quitarle a Ixtapan de la Sal, según sus propias palabras recogidas en la tesis doctoral de Cruz Jiménez, la imagen del turismo de viejitos, y atraer a los jóvenes de la nueva clase media urbana, con crédito para el fin de semana. Funcionó comercialmente, pero cambió al público del pueblo. El parque tenía muy poco que ver con el balneario municipal. Su lógica era otra: entrada cara, comida cara, estacionamiento con tarifa por horas. La familia de la Ciudad de México, que en 1965 pasaba el domingo entero con 12 pesos, 30 años después tenía que gastar 4 o 5 veces el salario mínimo diario para meter a los niños al parque acuático. Los que podían, lo hacían. Los que ya no podían, empezaron a dejar de venir sin haberlo decidido conscientemente. Simplemente, ya no cabía en el presupuesto de mayo. El balneario municipal El Bañito siguió abierto. Todavía lo está. Un lugar de aguas termales sulfurosas, muy modesto, con albercas descoloridas, azulejos gastados por el uso y camastros de plástico agrietado. Cuesta unos 85 pesos la entrada. Los abuelos del pueblo siguen yendo entre semana a hacer sus terapias de reumatismo. Los turistas mochileros que buscan solo el remojo terapéutico también. Pero ya no es la atracción principal del municipio, ni asoma en los primeros resultados de Google cuando alguien busca Ixtapan de la Sal.
El agua se dividió, y con ella se dividió el destino turístico entre dos mundos que apenas se hablan. En julio de 2010, murieron ambos hermanos, San Román Biderker, con pocos meses de diferencia entre uno y otro. La dinastía pasó a los nietos. El heredero principal fue Roberto Alfredo San Román Dun, que consolidó el poder familiar y aprendió el oficio de tejer con la política nacional. Uno de sus mejores amigos y compadres fue el gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011, Enrique Peña Nieto, que además compró casa dentro del propio Ixtapán de la Sal, en el fraccionamiento Country Club Gran Reserva, y luego amplió el terreno de su residencia, comprándoles predios contiguos a las familias empresarias amigas del sexenio. Los pagos del agua y del mantenimiento de esa residencia, según reportajes de prensa nacional, se hacían desde una cuenta del propio balneario Ixtapán. Los años 2000 trajeron una segunda ola de crecimiento. El estudio académico habla de reactivación. Entre 2004 y 2015, los visitantes volvieron a crecer, esta vez a una tasa media anual del 28.4%. Pero el público ya no era el mismo de antes. Ahora venían por el golf, por el Country Club Gran Reserva con lago interior, por los fraccionamientos residenciales cerrados con caseta de vigilancia, por las bodas premium con buffet italiano y música electrónica. El país tenía una nueva élite con presupuesto de fin de semana largo, y el pueblo se rediseñó para servirla. En septiembre de 2015 llegó la denominación de Pueblo Mágico. Se pintaron fachadas de blanco y terracota. Se instalaron fuentes cibernéticas con luces y música clásica en el jardín central. Se abrió el Museo Arturo San Román en la calle principal. Se anunciaron festivales de yoga, encuentros nacionales de spa marketing y torneos de golf de nivel internacional. La marca funcionó. Ixtapán volvió a los mapas de los suplementos de viajes de Reforma y del Milenio, esta vez como destino de wellness y de negocios. El domingo familiar de 12 pesos ya no cabía en ese mapa nuevo. Un sábado promedio del año en curso, la entrada al parque acuático cuesta 220 pesos por adulto. La habitación económica más barata del hotel de cadena norteamericana ronda los 2.500 pesos la noche, sin desayuno. La casa promedio en Gran Reserva Country Club supera los 15 millones de pesos, con helipuerto y sala de cine. Y vecinos de los barrios altos del municipio han contado a los medios locales que en algunas colonias el agua llega 2 horas al día, cuando llega, mientras que a pocos kilómetros los campos de golf se riegan a diario con aspersores automáticos. Y sin embargo el pueblo sigue vivo, y ese es el matiz más difícil de la historia. Las jacarandas siguen floreciendo en el boulevard cada febrero. La marimba sigue sonando en el jardín central los sábados por la noche. Las alfareras de Tecomatepec siguen vendiendo cazuelas al tianguis dominical. El mercado municipal sigue oliendo a agua de Lima y a mole rojo con guajolote. Ixtapan de la Sal no se demolió. El lugar sigue de pie, con todos sus árboles y sus fondas. Le cambiaron los dueños del negocio grande, le pusieron un precio nuevo a la entrada y le eligieron otros invitados para las mesas de honor. Lo que se murió fue el modelo del balneario democrático, el modelo del domingo de todos, el modelo del agua caliente compartida. Y ese modelo probablemente le suene familiar al que está viendo este video, porque cada uno de nosotros tuvo su propio Ixtapán, su balneario cercano, su pueblo con manantial, su domingo a 40 pesos por familia con derecho a comida, el paseo al que iba con los papás cuando era niño y que después llevó a sus propios hijos, y que ahora, cuando piensan llevar a los nietos, se da cuenta de que ya no cabe en el presupuesto de la quincena, o ya no está, o sigue estando, pero se convirtió en algo con lo que ya no se identifica. El sabor de las tortas envueltas en papel encerado, los niños dormidos en el asiento trasero al regreso, con la cara pegada al vidrio empañado, la foto en el kiosco del pueblo con la cámara que ya no funciona, el olor a bloqueador de la época y a agua de tamarindo tibia, el zumbido del ventilador de aspas en el cuarto del hotel, la sensación exacta de aquella primera zambullida a las 11 de la mañana, cuando la alberca estaba casi vacía y el agua todavía olía a domingo recién estrenado. Todo eso vivió, todo eso pasó, todo eso ya no cuesta lo que costaba, ni pertenece a quien pertenecía. Ixtapan de la Sal es una de las historias más honestas del México de oro, precisamente porque no fue destruida por un huracán, ni por una guerra, ni por una demolición nocturna con maquinaria pesada. Fue el resultado directo de una decisión de política pública. 13 concesiones firmadas en la Ciudad de México a lo largo de 70 años.
Un cambio de gustos empujado desde el gobierno federal con préstamos internacionales. Un país que decidió que su turismo iba a ser de mar, de arena blanca y de aeropuerto internacional, y que dejó a los balnearios del interior fuera del reparto. Y una familia empresaria que supo estar en el lugar correcto, justo cuando se estaba rediseñando el mapa. Si este episodio le movió algo por dentro, compártalo por WhatsApp con esos familiares con los que hacía las escapadas de domingo cuando la vida era otra. Hijos, hermanos, primos, sobrinos, o con los amigos con los que hablaba de los balnearios que iban desapareciendo del paisaje. Compártalo también en redes sociales, con quien crea que le puede interesar el tema. Y véase cualquiera de los demás episodios del canal que cuentan otras historias como esta, de lugares que fueron nuestros y hoy son otra cosa. Escríbanos abajo qué balneario tenían ustedes cerca de casa cuando eran niños. ¿Cuál era el precio de la entrada? ¿Cómo se llamaba el restaurante donde comían al salir? Nos vemos en el próximo camino.